conferencista es el doctor Juan Carlos Cataño. El doctor Cataño es médico internista, subespecialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, docente titular de la sección de enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, director médico de la Fundación Antioqueña de Infectología, Infectología Clínica CES y la Clínica Las Vegas de Medellín. El doctor nos va a hablar sobre prevención y diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en la profilaxis preexposición. Bienvenido, doctor Cataño. Hola, muy buenos días a todos y gracias por esta invitación de la Asociación Colombiana de Infectología para que continuemos hablando de todo lo que es la PrEP. Y en este aspecto en particular, y después de haber escuchado a mis colegas que me precedieron en esta presentación, poder entender algo de lo que es PrEP, pero ya no enfocado a una PrEP basada solamente en VIH. La PrEP tiene que ir mucho más allá y tenemos que estar hablando no solamente de prevención de VIH, sino que tenemos que hablar de otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y lo primero que uno se pregunta siempre cuando habla de este tema es, bueno, y si la PrEP es tan buena para prevenir VIH, ¿qué podemos esperar de las otras enfermedades de transmisión sexual? Porque los pacientes, la PrEP les está dando una falsa seguridad de que efectivamente están protegidos contra el VIH, pero no están protegidos contra las otras infecciones o enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa con la sífilis, con la gonorrea, con el VIH, clamidia, con estas otras infecciones tan importantes? Entonces, la premisa actual es que si estas personas, además de utilizar la PrEP, no están utilizando métodos de barrera como el preservativo, pues se van a infectar con otras ITS y esto va a tener pues unas consecuencias a largo plazo. Sin embargo, tenemos evidencias como en este estudio en donde cuando se inicia la PrEP, o sea, en este punto particular donde se cortan las líneas, vemos cómo uno esperaría que siguiera ese increciendo en las diferentes enfermedades como clamidia, como gonorrea, como sífilis, pero contrario a esto vemos que hay una estabilización e incluso en algunas de ellas, como en gonorrea, una disminución de la incidencia producto de todo lo que lleva implícito la PrEP, que no es más que tomarse una pastilla, tiene que ser mucho más, tiene que ser educación, tienen que ser intervenciones propositivas para favorecer toda esta disminución en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en este grupo particular de pacientes. Pero de otro lado encontramos estos otros estudios en donde comparan las poblaciones con VIH y las que no tienen VIH con respecto al PrEP y vemos cómo efectivamente en general y en esta población en particular hay un aumento en la incidencia de infecciones de transmisión sexual, de manera que la evidencia es controversial. En algunas poblaciones disminuye y en otras aumenta, muy posiblemente relacionado entonces con el uso de todas estas medidas de barrera que tienen que estar junto o haciendo parte de la PrEP para evitar no solo VIH, sino estas otras enfermedades. ¿Y por qué es importante que hablemos de estas infecciones de transmisión sexual? Porque existe un gran subregistro, un gran subdiagnóstico, al menos en nuestro país no son de reporte obligatorio. Hay muchas infecciones subclínicas que no estamos diagnosticando y esto facilita el contagio. Un paciente puede tener 2, 3 o más infecciones de transmisión sexual de manera simultánea. Sabemos que hasta el 50% de la población general en algún momento va a adquirir al menos una infección de transmisión sexual y muchos de ellos están infectando a edades muy tempranas cuando están experimentando con sus primeras relaciones sexuales, la mayoría de ellas no protegidas porque no tienen la educación y el conocimiento que les va a permitir entonces protegerse de manera adecuada. Sabemos también que todos los días se infecta hasta 1 millón de personas con una nueva infección de transmisión sexual a nivel mundial. Ellos piensan que porque están utilizando preservativos para las relaciones vaginales, pero no se están protegiendo en caso del sexo oral y de las relaciones anales, como si a través de estos no se transmitieran también infecciones. Muchos están teniendo múltiples parejas anónimas o están haciendo monogamias seriadas que facilitan entonces las infecciones.
están experimentando con drogas, con alcohol, y cuando se está bajo el efecto de estas sustancias es poco probable que te acuerdes de utilizar las medidas adecuadas de prevención. Además, la resistencia, al menos en el caso de gonorrea, viene en aumento dramático y esta es una nueva epidemia que se nos va a venir en los próximos años y es la de gonorrea multidrogoresistente. Por lo tanto, vamos a hablar en particular de estas infecciones de transmisión sexual y un poquito también de lo que tiene que ver con hepatitis B y con VIH. Sabemos entonces que estas infecciones, la mayoría son asintomáticas, principalmente en las mujeres, y que cuando ocurren en los hombres, que son una minoría, en estos casos sí van a producir síntomas. Cuando miramos entonces qué conoce la gente de otras enfermedades de transmisión sexual en nuestro país, vemos que hay un desconocimiento muy grande en nuestra población porque asumen que todas estas enfermedades de transmisión sexual son solamente VIH y de pronto gonorrea, pero pocos saben de clamidia, pocos saben de PVH, pocos saben de sífilis. Y este desconocimiento es el que facilita los contagios. Más aún, cuando vemos cifras a nivel mundial en donde hay una gran cantidad de papilomavirus humano, de clamidia, gonococo, herpes, sífilis, y que son cifras mucho más altas de lo que tenemos actualmente en VIH. De manera que cuando hablamos de PrEP, pues estamos hablando de manera muy importante de VIH, pero no podemos dejar de lado la incidencia tan importante que representan estas otras infecciones de transmisión sexual. Aquí vemos entonces en esta gráfica cómo en las Américas, al igual que sucede con el resto del mundo, tenemos una alta incidencia de clamidia, de tricomonas, y de lo que más vemos que es sífilis, vemos que lo que se está representando es una minoría y que hay muchas de las otras asintomáticas u oligosintomáticas que son mucho más prevalentes que sífilis y que estamos dejando de lado. La incidencia a nivel mundial viene en un aumento significativo de todas estas infecciones. Y por eso el CDC ha lanzado esta alerta a nivel mundial desde el 2017 y es que tenemos que hacer algo no solo para parar la infección y la transmisión, sino para diagnosticarlos a tiempo para que se puedan tratar y evitar nuevos contagios de todas estas infecciones de transmisión sexual. El VIH tiene un impacto significativo en todas estas infecciones. Vemos cuando se comparan con la población HIV negativa, como los números son diametralmente mayor, principalmente en gonorrea y en sífilis, puesto que comparten un mecanismo similar y el VIH facilita el contagio de sífilis y gonorrea y viceversa. Este es un estudio que realizamos en Antioquia y en algunos municipios cercanos a nuestro departamento para determinar cuál era la incidencia de estas infecciones de transmisión sexual en una población muy general, en donde incluimos drogadictos intravenosos, habitantes de calle, personas que ejercen la prostitución, y encontramos estos números tan significativos entre más de 4.300 personas tamizadas. Encontramos una incidencia muy grande de estas enfermedades de transmisión sexual, pero les quiero llamar la atención sobre la hepatitis C, porque es llamativo cómo pensábamos que la hepatitis C era una infección relativamente escasa en nuestro medio, pero producto de la drogadicción intravenosa viene con un aumento muy significativo y quiero hacer énfasis en esto para que le presten atención a esta infección en particular. La clasificación y la etiología de las infecciones de transmisión sexual se puede hacer de dos maneras, como un síndrome o como su etiología en particular. Cuando miramos las diferentes guías, aquí tenemos la guía colombiana de 2013 y la guía del CDC publicada este mismo año, en donde dan una clasificación sindromática que me parece muy adecuada. Clasifican estos 7 síndromes, el de infección cervical, descarga uretral y todos los que ustedes ven aquí enumerados, y que facilita entonces la clasificación con base en los síntomas o la presentación clínica. Sin embargo, habría que hablar y puntualizar de algunas de las infecciones más frecuentes en nuestro medio, porque existen muchos problemas en el diagnóstico. Muchas de ellas cumplen con criterios similares al momento del diagnóstico. Muchas son úlceras, y entonces que si duele, que si no duele, que si está sobreinfectada, etcétera. Entonces el cuadro clínico tiende a ser muy similar. Algunas de ellas son oligosintomáticas o totalmente asintomáticas. Otras son autolimitadas y el paciente, sobre todo en las mujeres, cuando se presentan en la parte interna de la vagina, no se dan cuenta nunca que tuvieron la infección. Otras veces son infecciones mixtas, entonces combinan gonorrea con sífilis y entonces no está muy claro
cuáles síntomas están predominando. Otras simplemente el paciente no consulta porque tiene tabú y pudor a dejarse examinar o la vergüenza que le produce el haberse infectado. Otras ocurren por reactivación, como en el caso del herpes, o por reinfección, como en el caso de la sífilis, que te puede dar sífilis cuantas veces te reinfectes. Y en esto es muy importante entonces el diagnóstico molecular del que vamos a hablar más adelante. Empecemos entonces con la sífilis, tal vez una de las más importantes y de las que diagnosticamos con mayor frecuencia en nuestro medio. En la sífilis está ampliamente distribuida a lo largo y ancho de nuestro planeta. Vemos como en las Américas tenemos una gran cantidad de casos y el subregistro es claramente marcado en nuestras regiones porque no es de notificación obligatoria. Vemos como a partir del año 2000 venimos en un aumento muy significativo de la sífilis en Estados Unidos y seguramente en toda Latinoamérica también, con un predominio muy importante entre los hombres. Entre las mujeres yo no creo que sea mucho menor, sino que como son oligosintomáticas, pues no consultan y no se diagnostican a tiempo. Aquí vemos una comparación de la sífilis en Latinoamérica. En esta barra anaranjada que ven a este lado está representada Colombia, y aquí hay otros países en donde tenemos por aquí a Guatemala, El Salvador, Honduras, y no es que ellos estén muy bien en términos de sífilis, sino que si usted no diagnostica y no registra, pues va a tener estas cifras que son aparentemente tan positivas, pero que son irreales y que no se corroboran con lo que está presentando la población en un momento dado. Este es un estudio muy importante realizado entre trabajadoras sexuales en nuestro país, en donde se denotan diferencias muy significativas entre aquellas que ejercen la prostitución en las calles y aquellas la hacen en clubes o como prepagos, en donde vemos diferencias muy significativas en lo que tiene que ver con el contagio de sífilis, puesto que aquellos que lo ejercen en las calles se ven expuestos a unas condiciones más insalubres que aquellas que lo ejercen de una manera diferente. Esto llevó entonces a esta campaña de la OMS, en donde lo que se busca es disminuir en un 90% el porcentaje de infecciones nuevas por sífilis, una meta ya de por sí ambiciosa, pero que busca impactar de manera significativa una de las más importantes infecciones de transmisión sexual. Para su diagnóstico, que es el enfoque que le hemos dado a esta charla, enfoque diagnóstico de otras ITS que se deben abarcar en la PrEP, tenemos varias herramientas. Lo primero son las pruebas no treponémicas, el conocido BDRL, el RPR y el campo oscuro que ya entró en desuso por su baja especificidad a la hora de analizar este tipo de muestras, pero que fue históricamente una prueba a la que se le dio mucha utilidad a lo largo de muchos años. Y están de otro lado las pruebas treponémicas, que nos sirven para confirmar el diagnóstico cuando se sospechan falsos positivos y que son muy importantes para tener en cuenta porque no se vuelven negativas a lo largo del tiempo, cosa que sí sucede con las pruebas treponémicas y por eso son importantes para el seguimiento. Conocemos desde los estudios de Tuskegee la historia natural de la sífilis, una historia natural que pasa por diferentes estadios clínicos y que tiene algunas particularidades, en donde en la sífilis primaria estamos todos acostumbrados a ver el chancro sifilítico único y no doloroso en el glande o en los labios en la parte externa, pero poco conocemos de los chancros que se dan en la parte interna de la vagina, y una cosa que les quiero hacer énfasis y es de la sífilis oral, porque se está practicando sexo oral sin protección y a través de este se puede adquirir la sífilis oral, que puede también causar complicaciones a largo plazo, como sucede en la sífilis secundaria, en donde vemos la roceola sifilítica en todo su esplendor, con el característico brote palmoplantar y que puede haber ingresado no necesariamente por los genitales, sino también por la boca o por el recto, de manera que son nuevas vías de transmisión que debemos tener en cuenta hoy, sobre todo con nuestros jóvenes que están experimentando con estas nuevas formas de actividad sexual. La sífilis terciaria, entonces tenemos lo que son los gomas sifilíticos que se pueden presentar en cualquier área anatómica del cuerpo. Está la neurosífilis con todas sus manifestaciones clínicas que ustedes ven aquí enumeradas. Todas estas son las manifestaciones clínicas que puede presentar una neurosífilis en un momento dado. Y la sífilis cardiovascular, que usualmente se presenta como una aortitis sifilítica. Este es un paciente que publicamos hace ya algunos años, en donde tenía una gran disección de la aorta en un paciente con VIH
y una sífilis, una ortitis sifilítica, y que finalmente presentó una disección y murió. En el diagnóstico de la sífilis terciaria del tipo neurosífilis, quiero hacerles énfasis en esto, y es que el BDRL y las pruebas no treponémicas en el líquido cefalorraquídeo suelen ser positivas entre el 30 y el 70%. Es decir, que ahí está un 30 o 70% de posibilidades de que sean negativas y aún así el paciente tener neurosífilis. Por eso es tan importante no tanto estas pruebas, sino el análisis del líquido cefalorraquídeo en términos de proteínas y de leucocitos. Para hablar de herpes, estamos hablando de que anualmente vemos 1 millón de casos nuevos en la población general, 22% de los adultos a nivel mundial ya están infectados. Usualmente estas úlceras facilitan la coinfección con otros patógenos como sífilis, como VIH, y el 90% ni siquiera recuerdan haber tenido una primoinfección o no recuerdan haber tenido síntomas, y el diagnóstico se hace más por serologías de tipo IgM o IgG. Más de 500 millones de personas en el mundo son portadoras del virus y son capaces de transmitirlo a otros, y se estima que para el 2025 casi la mitad de la población adulta estará infectada. Las cifras en Estados Unidos muestran un incremento significativo de herpes en toda la población. Estas son las lesiones características, que son úlceras múltiples, muy dolorosas, con estas vesículas que empiezan como vesículas y rápidamente se convierten en úlceras muy urentes, muy dolorosas, que pueden ser múltiples y que se presentan no solo en los genitales, sino también en el ano y en la boca. El diagnóstico, característicamente y a lo largo de la historia, lo hemos realizado con el test de Zank. Lo que vemos aquí son esas células con las inclusiones herpéticas características, pero también se puede diagnosticar con una IgM, con una IgG. Recuerden que la IgG lo único que nos demuestra es exposición al virus e inmunidad secundaria a esta exposición, pero no nos hace diagnóstico de las lesiones. En estos casos, la mejor prueba para realizar es una prueba de PCR que está disponible en nuestro país. Clamidia trachomatis, estamos hablando de la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más frecuente. 4 millones de casos de personas cada año se infectan. La mayoría de estos son asintomáticos o tienen una escasa secreción uretral. Es la principal causa de infertilidad en nuestro medio, puesto que causa todas estas lesiones a nivel genital, pero también a nivel rectal, conjuntival, faríngeo, dolor pélvico crónico y el famoso linfogranuloma venéreo, del cual cada vez vemos menos, pero todas estas otras manifestaciones clínicas sí son muy frecuentes y debemos tenerlas en cuenta. En Estados Unidos las cifras vienen en aumento en clamidia, tanto en hombres como en mujeres, pero principalmente en mujeres. Y miren cómo la distribución, a diferencia de sífilis, es más en mujeres que en hombres, y su diagnóstico por eso es a veces muy difícil. Para el diagnóstico se pueden utilizar la inmunoglobulina G, que lo que nos hace es determinar exposición al patógeno clamidia, pero no nos hace diagnóstico de la entidad, cosa que sí se puede hacer con el antígeno en secreción o con la PCR, que también está disponible. Gonococo es el 40% en coinfección con clamidia. Entonces, cuando uno encuentra gonococo o clamidia, siempre traten de buscar el otro, porque en el 40% de los casos se presentan de manera simultánea. Muchos de estos pacientes presentan uretritis, epididimitis, con la clásica secreción purulenta uretral. El 50% de las mujeres son asintomáticas y puede que refieran que eventualmente tienen un flujo que puede ser purulento o que puede ser blancuzco, pero en algunos casos causa también por inoculación directa conjuntivitis, faringitis, a nivel rectal proctitis, y en los cuadros diseminados puede producir las monoartritis articulares, perihepatitis y los choques sépticos con las lesiones vasculíticas diseminadas que en algún momento hemos visto. El problema clave aquí con Neisseria gonorrhoeae es la resistencia a los diferentes antibióticos, que viene en aumento, al igual que viene en aumento la incidencia, al menos en Estados Unidos y seguramente en Latinoamérica también. Aquí hay una distribución más uniforme entre hombres y mujeres, y estas son las clásicas manifestaciones clínicas, con la descarga uretral y cervical purulenta abundante.
que motivó entonces estas alertas epidemiológicas ya desde 2011, en donde se advierte la presencia a nivel mundial de Neisseria gonorrhoeae multiresistente, que en los casos que se ha presentado ha tocado utilizar ya no la penicilina que utilizamos en el siglo pasado, sino hasta carbapenems para tratar una gonorrea multidrogoresistente. El diagnóstico se sigue haciendo de la manera habitual, con el directo y grande de esta secreción o del flujo, en donde vemos aquí una imagen muy bonita, los dipolococos gram negativos en gafitas o en duplas, que pueden ser intracelulares o extracelulares, y que se corrobora con el cultivo en este medio específico de Taller-Martin, pero también estamos con disponibilidad de pruebas moleculares del tipo PCR. El virus del papiloma humano es la ETS dentro de todas, pero dentro de las virales sobre todo, la más frecuente. Se estima que a los 50 años el 80% de las mujeres tendrán alguno de los serotipos de PBH, es mayormente asintomática entre las mujeres, produce el cáncer de cervix, pero ojo, un nuevo problema que hemos estado viendo últimamente es el cáncer de recto y el cáncer de ano asociado con el PBH en hombres que tienen sexo con hombres o en mujeres que tienen relaciones anales no protegidas. El diagnóstico sigue haciéndose con citología y con pruebas moleculares en donde podemos determinar a través de estas con cuál de los múltiples genotipos está el paciente infectado para determinar cuál es el riesgo a largo plazo de que desarrolle las lesiones premalignas y malignas. Y la gran ventaja que tenemos es que es la única de todas estas ITS que tiene una vacuna, excepto pues obviamente con hepatitis B, de la cual no nos vamos a referir, pero dentro de todas las que vamos a hablar hoy, pues PBH es la que tiene vacuna. PBH, al igual que todas las otras, viene en un aumento significativo en Estados Unidos. Las lesiones son las características que ustedes pueden ver aquí, en donde se presentan estas lesiones verrucosas a nivel de genitales. Aquí vemos en pene, en ano, en cervix y muy importante, también a nivel oral a través de la práctica del sexo oral no protegido. Este fue un estudio que realizamos hace ya muchos años aquí en Medellín, en donde lo que buscamos era hacerle citología anal a pacientes con VIH para determinar si tenían también PBH a nivel anal. Y oh sorpresa, encontramos no solamente una serie de cambios citológicos en la citología anal de estos pacientes, sino que encontramos incluso cáncer asintomático in situ. Por eso es importante que las personas que tienen relaciones anales no protegidas se realicen, al igual que las mujeres se realizan una citología vaginal, se realicen también entonces una citología anal para poder determinar en estadios previos la presencia de lesiones atípicas o incluso de cáncer in situ. Esto es lo que les hablaba de la vacuna, cómo es tan importante esta vacuna entre hombres para disminuir no solamente la presencia de las lesiones por PBH, sino para prevenir la neoplasia intraepitelial anal, que es como el equivalente de la neoplasia intracervical de las mujeres, pero en este caso a nivel anal, y cómo se logró con la vacuna disminuir no solamente las lesiones de PBH, sino el cáncer relacionado con este virus a nivel anal y rectal. Este es el impacto que ha tenido la vacunación a nivel mundial en las mujeres, cómo logran a lo largo del tiempo unas reducciones hasta del 50% del cáncer derivado de este virus, y cómo a medida que hemos introducido nuevas vacunas, ya no tetravalentes, sino nonavalentes, el impacto sigue siendo aún más significativo para disminuir esta neoplasia intraepitelial. Pero desafortunadamente estas vacunas parecen tener efectos secundarios, los cuales se ven maximizados por la prensa, por la publicidad, y esto ha hecho que la gente tenga temor de aplicarle esto, sobre todo a sus niñas y a sus adolescentes en etapas tempranas. Pero estudios realizados aquí en el año 2016 demostraron que no hay relación entre estos eventos que ocurrieron en el Carmen de Bolívar y con el desarrollo pues, de la vacuna. De manera que esta vacuna sigue siendo una vacuna segura y aplicable tanto a niños como a niñas a partir de los 9 años para prevenir no solamente la infección por PBH, sino el desarrollo del cáncer de recto, de ano y de cervix. De manera que esto era lo que quería compartir con ustedes. PrEP es mucho más allá que VIH. PrEP
es mucho más allá que darles tenofovir entricitabina a los pacientes. PrEP tiene que ser todo un programa alrededor del cual los pacientes reciban educación, prevención, pensando no solo en PVH, en sífilis, en clamidia, en VIH, sino en todas las enfermedades de transmisión sexual. Hay que educarles que hay que ponerle condón a todo lo que uno se vaya a comer, independiente por dónde se lo vaya a comer. Hay que cuidarse porque estas enfermedades de transmisión sexual están ahí y están para quedarse. Esta es la invitación que teníamos para ustedes. Muchas gracias por haberme permitido este espacio para hablar con ustedes en la mañana de hoy y estaré a su disposición para las preguntas en la sesión que tenemos dispuesta para tal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cataño, por su excelente